pues en una caminata en la montaña puedes resolver el peor problema de tu vida, salir recargado de energía, y es por este efecto de somos naturaleza. Lo nuevo, los edificios, los ambientes climatizados, las pantallas, es algo muy nuevo para nuestra biología, y estar en el ambiente natural es donde nuestra humanidad dice, ¡fuf! Estoy en mi ambiente. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. El día de hoy tengo un invitado sumamente especial para mí. Ya iremos platicando acerca de la historia, la relevancia de esta persona, por qué mi admiración y por qué el gusto, de verdad, el placer de que esté hoy en este episodio contando parte de su gran historia. Mi invitado es un apasionado y experto en desarrollo organizacional con una sólida práctica como consultor y facilitador para equipos en organizaciones de gran renombre. También apoya causas y movimientos relacionados a la educación, inclusión y estilos de vida saludable a través de talleres, cursos, conferencias en todo el país. Él es un corredor de ultradistancia, un gran montañista y escalador orgullosamente mexicano. Ha participado en más de 20 expediciones en 5 continentes. En esas expediciones sobresalen sin lugar a dudas el exitoso icónico ascenso al Monte Everest, ya nos platicará un poco, también al Monte Cho Oyu y al Shisha Pangma. Todos estos 3, más de 8,000 metros. Y también cruzó en esquís costa a costa Groenlandia. Además, ha participado en 5 expediciones como parte del proyecto Experiencia Internacional de Liderazgo y Aventura de la Universidad de Monterrey. Y otra cosa creo muy importante, es sin duda un referente, lo considero un maestro, un formador de formadores, un formador de facilitadores, que hoy por hoy la facilitación, pues creo yo, es una de las habilidades muy necesarias para transformar nuestro mundo que se acelera. Y esta persona, que ya de una vez digo su nombre, mi querido Alex Villarreal, ha sido sin duda semillero de transformadores, de facilitadores, con el cual aprendí esta noble profesión. Bienvenido, mi querido Alex, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, Víctor, qué gusto saludarte, verte, aunque sea por la pantalla, y pues qué honor y placer compartir esta tarde conversando y platicando. Igualmente, Alex, realmente ya tenía yo esta idea, esta ilusión de tenerte en estos micrófonos. Nos vimos hace varios meses, antes de la pandemia, nos vimos en una conferencia que diste en Querétaro. Ciciali también estaba dando una conferencia, y recuerdo que ahí te planteé la idea de hacer el podcast, y bueno, con todo el acelere y todas las cosas que se vinieron, pues había tomado tiempo, y estamos aquí. No hay fecha que no se cumpla, estamos aquí, y pues ni más ni menos que con un apasionado y amante también del storytelling, que pues hoy te toca contar tu historia en Injodible para esta audiencia ávida de historias del gran espíritu humano. Y a la usanza Injodible, Alex, con esta frase icónica que tenemos sobre ¿dónde empezaría tu historia si usáramos la frase érase una vez ese pequeño Alex? ¿Cómo la continúas? Híjole, qué interesante forma de empezar. Pues Alex era el 5 de 6 hermanos en esta familia que por todos los medios y a través de todos los mecanismos estaba tratando de salir adelante y de avanzar. Y en ese camino, pues mi papá se queda sin trabajo. Él era gerente de una compañía y lo movían de planta en planta. Lo mandaban literalmente pues a componer la situación, ¿no? Entonces él iba a la planta donde las cosas no iban bien y se encargaba de darle la vuelta. Y en esa pérdida de empleo nos regresamos a Monterrey. Yo tenía 10 años, esto fue en el 82, nos regresamos a Monterrey porque aquí teníamos una casa.
en la colonia Vista Hermosa. Entonces, pues, ¿a dónde te vas cuando te quedas sin empleo? A tu terruño, ¿no? A la casa. Entonces nos vinimos aquí y a partir de ese entonces hacia adelante las cosas iban más o menos bien, con un negocio de muebles infantiles. Le aprendí mucho a mi papá trabajando con él, a mis hermanos, porque toda la familia era alrededor del negocio. Entonces teníamos que ir a entregar los muebles, cargar el camión, descargar, todo lo hacíamos en la familia. Y al mismo tiempo, pues mis hermanos mayores empiezan a crecer y viene el reto de la universidad y no alcanzaba. Y total, yo alcancé en ese esfuerzo mientras venía el ocaso de este negocio familiar, cuando se abre la frontera. Cuando se abren las fronteras, entonces entra todo tipo de muebles y todos los productores nacionales con los que mi papá trabajaba y distribuía, muebles de andadores, cunas, todos estos muebles infantiles eran de manufactura local, ¿no? Pequeños fabricantes. Entonces todo este negocio muere y ahí mi papá le da un giro y empieza a ser más un luchador social, aunque no era abogado, era un tremendo defensor de los derechos humanos y sabía armar las demandas y los seguimientos y defendía personas que estaban de alguna forma recibiendo injusticias, desde los servicios públicos y básicos hasta de otras naturalezas, ¿no? Y se involucró en varios movimientos. Entonces, pero mientras todo esto va, de alguna forma, pues formándome y viendo cosas yo maravillosas, por la otra parte, lo económico siempre era cada vez más apretado, más difícil. Y gracias a mis hermanos terminé de estudiar y empiezo a trabajar y el primer trabajo fui gerente de producción en una empresa de un amigo o del cuñado de un amigo más bien, y ahí hacía anuncios luminosos, pero por inspiración de mi hermano Daniel, que era ingeniero industrial y que se había ido a estudiar una maestría en ingeniería industrial en Georgia Tech. Y mi fuerte, después de este primer trabajo en creatividad visual, me voy a Cementos Mexicanos, a mi fuerte, que era la modelación matemática. Hacía modelos y simulaciones matemáticas para analizar y estudiar los sistemas logísticos de producción. Y hasta ahí todo iba bien, aparentemente, y mi sueño era irme a estudiar una maestría en ingeniería industrial y enfocarme en esto de abstraer la realidad y poder representarla en un modelo matemático. Mientras tanto, el bicho de la aventura me había picado tiempo antes en este proceso y pues entraba en un conflicto muy grande a las 6 de la tarde cuando desde la ventana del corporativo de Cemex veía el sol hacia el ocaso por la Huasteca. Entonces era este hervidero de la sangre de ya se llegó la hora de aprovechar las últimas 2 o 3 horas del día en el verano para ir a escalar. Y esa fue como esa primera faceta de Érase una vez de mi vida anterior. Muy bien resumida y con esta emotividad, sin duda la fuerza de tu historia que te lleva a recordar esa solidaridad familiar, ese momento, me imagino, cuando piensas lo que fueron la ayuda de tus hermanos y todo lo que pasó alrededor. ¿Cómo dirías, Alex, cómo describirías a ese Alex? ¿Cómo era su personalidad, sus gustos? ¿De dónde nace ese gusto por la montaña? Porque, digamos, si entiendo bien, ese fue un gusto tuyo, en alguna manera te conquistó la montaña, no necesariamente venía de la familia. ¿Cómo te describías en aquellos tiempos y cómo llegas a la montaña? Pues había una parte en mí, por mi mamá fuimos criados todos en la casa y formados con la jardinería. Todo era acerca de hacer el jardín y mantener sus plantas y sus podas. Entonces, esa experiencia te empieza a dar una perspectiva diferente de la vida, ¿verdad? Del ver nacer las plantas y demás. Y por otra parte, mi papá, siendo un ávido cazador y pescador, nuestros fines de semana eran de pesca y de cacería. Entonces,
el estar en la naturaleza y disfrutar de la naturaleza era algo que sucedió en toda mi niñez, mucho hasta los 10 años, porque viviendo en Tampico, todo era cerca de ir de cacería, de pesca y a la playa. Todo. Las tardes, entre semana íbamos de pesca, Víctor. O sea, un martes, un miércoles salíamos caminando en la casa, nos subíamos en una lancha, íbamos a pescar, o si no estábamos en clases de tenis o de natación, o sea, siempre era outdoor y era ambiente natural. Entonces, esta pasión por la naturaleza y el amor a la naturaleza estaba bien sembrado en la casa gracias a mis padres. Vale. En mi personalidad, pues en la prepa fui el presidente de la mesa directiva y me saqué ahí en la prepa de los vagos estos del amigo de todos y el socialito y tenía como este espíritu muy sociable que he perdido mucho con los años, como que intencionalmente, compensando mi trabajo que a veces te expone mucho socialmente y tal vez como autoprotección. Se me ha quitado esa parte. Pero era este Alex, creo que aplicado en el colegio, dedicado, pero a la vez rebelde en que algo no hacía sentido y que algo no estaba bien, pero dentro de todo jugaba el juego de la expectativa, de sacar buenas calificaciones, cumplir. Entonces era como esta dualidad de medio nerd, medio aplicado, el socialito amigo de todos, pero con esto interior de que algo no pintaba del todo bien. Y ahí viene entonces, ya entendemos, conectar con ese momento donde este Alex, que ya con su tesón y perseverancia y con esa familia, llega a la época profesional, al capítulo profesional de su vida y te encuentras en esa lucha entre el cristal del corporativo y el ocaso del cielo en la montaña, ¿cierto? Y entonces, en esa época, Alex, para entonces, ¿cuáles consideras que fueron tus mayores influencias, además de esta vida con contacto en la naturaleza, el campo, tus padres? ¿Hubo alguna experiencia, algún libro, algún personaje que te haya marcado durante esos años? Sí hubo algunos personajes, pero tal vez antes de los personajes hubo un ambiente. Hubo estar entre escaladores, que todo es acerca de estar en la Huasteca y estar escalando. La escalada en roca, no le puedes pedir nada, estás en la naturaleza, tienes que estar en el flow. No estás escalando y haciendo otra cosa, estás 100% ahí. Estás expandiendo tus límites, estás en este borde de caer o no caer, de tener el arrojo o no tenerlo. Y este ambiente al que soy introducido, gracias a un amigo que en el 94, un año antes de salir del ODEM, me invita a escalar. En ese mismo año, en el 94, un año antes de graduarme, es cuando voy por primera vez al Popocatépetl, invitado por Marcelo Torres, y conocí gente libre, gente muy feliz, y esa sensación de libertad y de felicidad venía de estar en un campamento cocinando una sopita o preparando un té y la conversación. Entonces, la inquietud me empezó a confrontar, oye, todas estas cosas que a veces quiero hacer o que me llamaban antes, ¿realmente valen la pena o tienen sentido? Y fue donde me jaló, en primer lugar, el ambiente. En segundo lugar, algunos personajes como Andrés Delgado, que en paz descanse, que murió en la montaña, Héctor Ponce de León, Carlos Carzolio, Ricardo Torres Nava, los primeros alpinistas de México que empezaron a poner en alto nuestros nombres. Cuando yo los trato a ellos, me tratan como un igual. No sentí en ningún instante espérate, tienes que entrenar o vas muy rápido. Luego era como sí, y estábamos hablando de cómo le íbamos a hacer para armar una expedición al Himalaya y estando yo en el hospital casi muriéndome en el 97, ya trabajaba yo en California y me había ido a vivir allá buscando más oportunidad de hacer montaña. Y termino en el hospital en la Ciudad de México a punto de morir por un edema pulmonar y me visita Ricardo Torres Nava. Entonces, yo era nadie en la escalada, estaba empezando y antes de salir del hospital me llevó revistas, me llevó libros, pasó conmigo toda la tarde
Y antes de salir de ahí, me jalaron a un mundo que pues es fascinante porque aquí estoy a 3 kilómetros de la Huasteca y cuando yo cruzo esa barrera, esa puerta, la caseta, entro literalmente a otra dimensión. A otra dimensión. Wow, pero mira nada más las figuras que se fueron apareciendo en tu vida, decíamos personajes, cómo entras en contacto con esto que ya venía en tu ADN, porque sin duda es algo que para los que te conocemos lo sabemos, es algo que tú respiras constantemente, ese vivir con la naturaleza. Y bueno, este devenir de cómo se van dando las cosas que en esta línea de storytelling, pues era, así nos llevabas, ¿verdad? Érase una vez ese pequeño Alex, se van dando las cosas, vas atravesando ciertos obstáculos con el apoyo, llegas a la vida adulta en un corporativo muy joven, y ahí es como que hasta que un día, ¿no? Y empieza todo esto, empieza tu contacto con el mundo ya de la escalada. ¿Qué sigue de ahí, Alex? ¿Estás en California? ¿Pasas esta situación personal? ¿Y qué viene entonces en la historia? Es que falta un incidente que fue muy detonador. Crucial. Crucial. Tal vez te es familiar el Eliyahu Goldratt. Es una supernovela en ingeniería industrial. Es todo un modelo de administración. Y en ingeniería industrial, pues es una novela clave y básica. El caso es que aplico para formarme como consultor de teoría de restricciones y era 2 semanas en su instituto en Connecticut y ya que gestiono todo el trámite y la autorización para irme a tomar este curso, recibo una invitación y me ponen, vamos a aplicar la teoría de restricciones a la vida personal. Queremos ver si puedes llegar 3 días antes para aplicarlo y que nos den feedback. Entonces, el taller con teoría de restricciones se llamaba ¿Cómo tomar una buena decisión? Y te pedían que trabajaras con un dilema. Y mi dilema era una vida libre de montaña o una vida más conocida y estándar en las organizaciones. Entonces, pues el resultado de esos 3 días fue renunciar a mi trabajo que me fascinaba en Cemex. Mis jefes, Ernesto Donadiu, Rafael Moreno, mis colegas de trabajo, era una época y unos proyectos fascinantes. Estábamos implementando las primeras entregas con comunicación a distancia, desarrollando todo desde cero. Y pues yo regreso de este viaje a renunciar y a tratar de hacer expediciones y hacer más montaña. Tomas esa gran decisión basado en un curso que te pone en un contexto de resolver un dilema. Y ese dilema es esa decisión de qué quiero en este momento de mi vida. Así es. Y que la decisión y el proceso ya estaba como en camino, ¿verdad? Lo que faltaba era como el empujoncito. Para esto es importante agradecer y recordar y mencionar que en ese proceso, Víctor, 6 meses antes, en enero, antes de tomar este curso en el verano, patrocinado por Cementos Mexicanos, con el apoyo de mis jefes y de mis colegas, fui a hacer una expedición a Argentina, a la Aconcagua, y con el área de medio ambiente hicimos por ahí unas muestras y demás, y di algunas pláticas internamente buscando sensibilizar y contagiar el usar la montaña responsablemente para disfrutar de la vida, del deporte, de la ecología, etc. Entonces, esta expedición a la Aconcagua, a la Argentina, que era mi primer viaje internacional fuera de la frontera con Estados Unidos, fue otro de los momentos cruciales porque ahí conocí la alta montaña, conocí viajar al extranjero y vivir toda una expedición de casi un mes. Esto, ahí conocí como de qué me estaba perdiendo. Me invita a tomar una decisión en la vida y pues la decisión que tomé fue renunciar. Ni más ni menos, renunciar, y ese pues fue sin duda un hito en tu vida. Es como dice Robert Frost, encontrarte en esos 2 caminos, y la gran diferencia es que
y ya tú nos dirás, ¿será que escogiste el camino menos transitado, Alex? Pues sí, porque, y no fue fácil, fue doloroso porque ese mundo logístico, esa formulación matemática y esos proyectos eran fascinantes y no era algo que me disgustara o que yo dijera, esto no es para mí, no, sí era para mí, sí lo quiero y lo deseo, pero esto otro también era para mí y a partir de ese momento empecé a viajar por el mundo, no me quedé sin trabajo, me fui a California, conseguí un trabajo, seguí trabajando de ingeniero, pero con condiciones muy favorables para mí, para seguirme formando. De todas formas, no aguanté más que un año y medio antes de volver a renunciar en California y ahora sí quedarme con un año sabático intenso de montaña, como queriendo recuperar el tiempo y escalando por todas partes, tratando de ponerme a tono y aprender todo acerca de la montaña con esta meta que tenía pues de eventualmente ir al Himalaya. Con esa meta que seguramente se fue formando, pero diríamos que ahí empieza un gran camino de transformación para ti, ya con esa claridad, ya pensar en determinados cumbres que quieres conquistar, y eso, si me parece bien, empieza un capítulo nuevo en tu vida, ya con esa claridad de que eso es lo que quieres hacer, eso es lo que quieres hacer los siguientes años en tu vida, y tremenda decisión, ¿cierto?, que se toma. ¿Qué viene ahí, Alex? Ya estás en eso, ya lo decidiste, ya lo tienes claro. ¿Ahora qué pasa? Sí, y bueno, y cabe aclarar, Víctor, que otro componente importante, desde que estaba en Cemex, yo estaba buscando una oportunidad de irme fuera de México. Yo me había quedado con ganas en la prepa y en la carrera de irme un año de intercambio, entonces yo había estado inquieto y había, en esto entre la montaña y mi trabajo y demás, estaba tratando de encontrar trabajo fuera y resulta que había aplicado para un trabajo en California y que se concretó y en esta parte de ingeniería. Entonces, digamos que fue un renunciar a lo conocido y a lo establecido, pero que me daba muchísimo más posibilidades por dónde era el trabajo, en California, la cuna de la escalada, de practicar mi deporte y tener muchísima más disponibilidad de tiempo. Entonces, esa fue otra coyuntura que fue muy favorable en esa transición. Así se fueron configurando las cosas. Entonces, como pasa siempre, ¿no? En el camino de la vida, esas oportunidades, esas personas especiales, personajes, mentores, como le llamemos, que se van apareciendo en el camino y que te van poniendo en algo que pues siempre es lo que configura el destino del ser humano, que es cada decisión reconfigura el destino, cada oportunidad tomada reconfigura el destino. Y ahí estás, ahora con esta opción de ir a California y se concreta esa oportunidad, ¿cierto? Así es, y termino viviendo 2 años y medio, un poco más, y trabajando 1 año y medio en esa compañía. Esos 2 años y medio dejan alguna huella, encuentras algo particular en esos 2 años, transcurren lento, rápido. ¿Cómo son esos 2 años en California? No, pues fueron fascinantes desde todos los ángulos, por lo que pude conocer, viajar, aprender en general y en particular del arte de la escalada, del montañismo. Y bueno, es ahí donde conozco a Leti, porque Leti, mi esposa, trabajaba en la empresa donde me fui a trabajar. Entonces, pues digamos que quien soy ahora y cómo soy ahora, se estaba gestando en estos momentos, ¿no? Ahí conozco a Leti y fueron pues momentos muy fascinantes por lo que se veía que venía y que podía disfrutar. Y esta sensación, cuando renuncio a ese trabajo en California, esta sensación, yo creo que muy bonita de no sentir el mundo encima de mí. De alguna forma, después, no sé si vamos a tener tiempo, pero después ya me andaba dando en la torre con ataques de ansiedad y de pánico y demás cuando venía la boda y no sabía ni cómo lo iba a hacer para pagar cuentas y para alimentarnos, pero eso sucede un poco más adelante. Por lo pronto, en ese momento, cuando todavía no veía como la realidad es esta
sensación de libertad completa, de no tener que rendirle cuentas a cosas imaginarias que a veces uno se autopone y que puede ser muy desgastante. Pero creo que aquí, digo, tú eres el director de esta película y le podemos dar fast forward a donde tú nos digas. Pero era un punto importante porque sabía yo que algo mágico había pasado en California y pues ni más ni menos conoces a Leti, a tu esposa, que como dices tú es gran parte de tu inspiración, que ella tiene también su propio brillo, toda una reconocida personalidad en el mundo de la yoga, que ha sido toda una trayectoria también, y bueno, que ha tenido este impacto fundamental en tu vida. Eso sale de esa época tuya en California. De ahí, en este viaje del héroe, Alex, ¿a dónde nos llevas? ¿Cuál es el siguiente punto en esta historia que vale la pena compartir con la audiencia? Pues yo creo que ahí inician las batallas, ¿no, Víctor? Porque empiezo a escalar, después me regreso a Monterrey y viene la preparación de la boda, pero no tenemos dinero, viene otra decisión muy difícil que era, Leti tenía toda una carrera en la misma empresa. Cuando nos vamos a regresar, el dueño chileno nos decía, no, y nos ofreció todo para que nos quedáramos, pero viene otra decisión que es Leti renunciar y regresarnos aquí a empezar de cero. Cero literalmente, los últimos ahorros estaban yéndose en los últimos viajes y pues digamos que una de las batallas más importantes fue comenzar un matrimonio con nada y sí fue una temporada de estrés y tensión, tanto que empecé a sufrir ataques de pánico y de ansiedad y de forma terrible y espantosos me daban, pero el casarnos, cuando nuestros amigos se casaban, ya sabes, con la boda enorme, con la casa ya lista y armada, nosotros nos casamos, no teníamos ni dónde vivir y nuestra primer casa fue una casita de Infonavit de Santa Catarina, que nos rentaba una maestra de la UDEM, que había sacado ahí con su crédito y era pues esta como situación muy confrontativa, ¿no? Sabíamos que estábamos pagando un precio caro de acuerdo al estándar social, pero por otra parte estábamos muy felices de poder estar desarrollando una vida más a nuestro estilo y a nuestra manera y menos por el surco de la historia común o del deber ser. Nuevamente, ¿no? Se repite esta tendencia a tienes diferentes opciones y tomas posiblemente la opción menos transitada, pero que ha dejado esta huella, porque ahí está la semilla de esta pareja que tú y Leti han formado, de este hermoso matrimonio, la familia que tienen, y que se han mantenido fieles a esos valores. Y sí, con ese inicio que pues, realmente, si nos podemos saber, tenían lo más importante. Tenían ese enamoramiento que se convierte en un amor y que se convierte después en un compromiso, en un gran compromiso y que son un gran ejemplo, una historia y cada uno tiene también su historia que fueron pintando juntos y cada uno. Y entonces te enfrentas, ahí es donde viene un poquito hasta que un día, ¿no? Hasta que un día tomas decisiones ya de compromisos importantes, casarte, la boda, y pues vienen estos cambios en tu vida. ¿Cómo se va forjando ese Alex? ¿Cómo esto te transforma y te va llevando a seguir o más bien ponerte una meta, o darle vida a una meta que probablemente ya traías, que era conquistar una montaña? Y el tipo de montañas que fuiste conquistando. ¿Cómo se da en medio de esto que nos platicas? ¿Cómo das el brinco al matrimonio? Estás en esta lucha de las parejas jóvenes y aún así no abandonas los grandes sueños que traías y las conquistas que estabas por hacer. Sí, pues es que siguió el ascendente, Víctor, porque pues nada iba a ser fácil. En cuanto a teníamos tiempo, mucho tiempo, entrenábamos mucho, llegábamos al gimnasio donde nos recibían amablemente para entrenar
y llegábamos con nuestra dotación de comida y snacks y nos decían, bueno, ustedes vienen aquí a pasar el día. Pues sí, pasábamos ahí mucho tiempo entrenando, pero por otra parte, cuando no estábamos ocupados en el entrenamiento, pues no teníamos dinero, entonces, y cada una de estas expediciones representaba un monto fuerte, entonces todo el tiempo era tratar de estar consiguiendo los patrocinadores y para que uno te dijera que sí, necesitabas llegar con 99, que te dijeran que no. Entonces, era como era un proceso bien interesante de poder estar entrenando y yendo a la montaña, disfrutarla y escalando y tener este sueño, pero por otra parte el trabajo duro, diario, a veces no tan disfrutable o un poco cansado de estar insistiendo y tocando puertas cuando la mayoría te dice que no. Y esto se iba a mantener así con las siguientes antes de llegar al y por otra parte, otro de estos elementos de batalla tiene que ver con esto que se llama aprendizaje experiencial, un estilo de facilitación donde los retos de aventura, tú bien lo sabes, son detonadores de conversaciones y reflexiones profundas y de experimentar nuevas y mejores formas de solucionar, de comportarse con el equipo y ante diferentes situaciones. Pero esto también era algo nuevo, era algo que no se hacía, y entonces también salirlo a vender y a ofrecer como un intercambio contra patrocinios, pues también era como hablar de algo desconocido, como era hablar de la montaña en aquellas épocas. Entonces, pues fueron muchos años de ascenso continuo, pero muy disfrutable porque pues suena victoria cuando alguien nos regalaba $20 de su bolsa, te suena a triunfo total, ¿no? Y obviamente eso después avanzó hasta que al final eran cheques más grandes y se siguen disfrutando, pero creo que esa batalla diaria y esos pequeños logros de esos inicios que hacíamos Leti y yo en este proyecto, pues son invaluables. Es que mira el tamaño de lo que nos estás poniendo enfrente. O sea, en ese momento de tu vida, y con razón decías tú los ataques de ansiedad, ¿no? Podría ser. Lo que nos estás compartiendo son 3 grandes cosas que inicias al mismo tiempo. Inicias una vida en pareja, inicias un matrimonio, una familia. Cambias de carrera, es decir, tomas una decisión importante en lo profesional, decides dejar un empleo en Estados Unidos, regresarte a México, y eso implica que también pues tienes que resolverlo para que la audiencia nos ubique de también algo muy importante de tu historia, que es algo que ya nos contarás más adelante, que es el tema de cómo incursionas en el mundo de la facilitación, el desarrollo organizacional, el trabajar en equipos, que ya nos decías. En esa época, con esa juventud, tu pasión por la montaña que te lleva a esa tercer cosa, matrimonio, cambio de manera de ganarte la vida y además perseguir la pasión de ir a la montaña, de conquistar una cumbre, 3 cosas al mismo tiempo, pues vaya que qué cojones, ¿verdad? Tener eso, y que ya me imagino también pues el nivel de apoyo de Leti, que no sé si lo del Everest era algo que ella también ya traía o fue algo que le tuviste que vender la idea o cómo fue, pero 3 cosas al mismo tiempo, sin duda, que hablan mucho de ese espíritu aguerrido que tiene Alex Villarreal, y que pues hacer algo... 3 cambios en ese sentido al mismo tiempo, me imagino todo se fue dando de alguna manera. Y luego, pues además ir a tu pasión, pues requiere patrocinios, como nos dices, ¿no? Era algo que también no estaba así como quedado. Entonces, manejar todo eso, pues sin duda requirió mucho de tu energía, mucho de tu ímpetu y perseverancia y el gran apoyo de Leti. ¿Cómo fue que acordaron o cómo le vendiste la idea de escalar el Everest? ¿Fue fácil? ¿O fue algo que tuvieron que consensuar? Pues es que, bueno, se juntan varias cosas, ¿verdad? Y uno es el estilo y personalidad de Leti, que es de arrojo, de riesgos, le encanta la naturaleza, mucha seguridad y certeza. Entonces, desde esa perspectiva, pues creo que no le asustaban el no saber cómo íbamos a subsistir el siguiente mes, por ejemplo.
Leti le encanta y disfruta de la naturaleza, entonces eso era muy entendible para ella. Creo que lo reconoce en mí y de vez en cuando a través de alguna foto o en algún video dice, esos son los ojos con los que vienes de la montaña, por lo que sé que la montaña es importante para ti. Entonces había reconocerlo y a Leti le encanta, o sea, cuando va lo disfruta y tiene mucha, pero mucha habilidad. Entonces, todo esto en el marco que cuando yo me voy a trabajar a California, pues yo tenía clara ya mi historia y mi historia era, yo vengo a este trabajo porque soy ingeniero y estos son mis horarios porque voy a ir al Himalaya. Entonces, esa era mi historia común, abierta y como mi carta de presentación. Entonces, de hecho, cuando nos conocemos, yo salía de viernes a las 10, 11 de la mañana, salía del trabajo, manejaba de 3, 4 hasta 8 horas a la Sierra Nevada de California, frontera con Nevada, a veces por este lado, a veces por el lado de Nevada, cruzaba ahí por Lake Tahoe y bajaba a la sierra, lugares fascinantes, y regresaba a San José a la 1, a veces a las 2 de la mañana. Y este era el Alex que ella conoció, entonces pues creo que era evidente y claro que iba a las montañas. Cuando me quedo un año viviendo en Estados Unidos, ya sin trabajo, nada más formándome, esto se invirtió y me iba a las montañas, estaba a San José a descansar y a estar con Leti durante el fin de semana. Entonces, así nos conocimos y así fue nuestro encuentro, como ya envuelto en este proyecto, por así decirlo, del Himalaya. Y bueno, algo muy interesante es que Leti venía a la primera expedición conmigo, ya de casados. Yo voy al Himalaya por primera vez un año antes de casarnos. Y la segunda expedición al Himalaya, Leti venía al campo base y apoyarme en la parte baja de la montaña. Para nuestra grandísima fortuna, quedamos embarazados y pues ya no pudo Leti ir a este segundo viaje, pero el plan era que en estas expediciones alrededor del mundo íbamos a estar viajando juntos y Leti iba a estar haciendo la parte de la montaña que se le acomodara o que ella quisiera. Entonces, pues sí, un plan de rumbo gracias a Andreita, que ella tiene 18 años y pues le dio un giro a la oportunidad de Leti de unirse a estas expediciones. Pero sin duda habla mucho de esa pareja, de esa complicidad, de ese amalgamarse como personas, reconociendo lo que le apasiona uno al otro, que habla mucho de la pareja que son. Y entonces hay momentos importantes y cumbres, Alex, que nos van a traer al presente. Sin duda uno de ellos debe ser el momento en el que conquistas el Everest, algo que pues has compartido por muchos lugares y que ha sido y sigue siendo siempre muy inspirador, un mexicano conquistando el Everest, pero también sobre todo cuando uno conoce la historia detrás, ¿verdad? ¿Cómo se da esa conquista en el Everest en tu caso? Todo lo que hubo detrás para poder hacerlo posible, además como con este tinte de una bebé en camino y todo lo demás. ¿Cómo te transforma el llegar al Everest? ¿Cómo se da y cómo eso le pone un toque súper importante a tu historia? Híjole, Víctor, yo creo que todo ya estaba antes de hacer ese viaje al Everest. Lo que había tenido que cambiar en mí, en mis hábitos, en mis formas, la batalla larga, cansada y dura contra el cigarro. O sea, imagínate que yo era un atleta cada vez más fuerte, cada vez más rápido y cada vez fumaba más. Y fueron años de esa lucha hasta que finalmente me lo pude desprender. Entonces, Nepal y Tibet, previo al Everest, ya estaba todo hecho. O sea, si no iba al Everest ya no pasaba nada. Sin duda el viaje al Everest marca la historia de una forma importante, poniendo como esta cereza en el pastel. Pero digamos que ya el trabajo y el proceso y todo estaba
desenvuelto, ya el regalo de querer ir al Everest ya había sido recibido y bueno, esa expedición en particular y haber llegado a la cumbre, pues fue así como los últimos pasos de la historia, pero la fuerza de esta historia y lo que me deja esta historia está meses, días e incluso años atrás del Everest, ¿verdad? Gracias al Everest fue el hook que elegí una vida más libre y con chance de jugar con las experiencias y lo que me gusta hacer. Entonces, definitivamente a mi historia como pública, con la que uno se relaciona con los demás, a través de la cual uno comunica su valor, su trabajo, a qué te dedicas, pues el haber llegado al Everest sí inicia una nueva era, porque entonces empecé de tour a dar conferencias y pláticas y más trabajo con equipos, lo cual me llevó a otra faceta que no conocía o que no estaba tan asentada y que sería un poco mi foco a partir del Everest, ¿verdad? Profesionalizarme en cómo usar estas experiencias y estas historias en ser útil más allá de una sesión motivacional o una plática motivacional. Que marcó todo un nuevo camino en tu historia y que da ese siguiente capítulo. Que antes de entrar a esto tan importante, Alex, porque realmente tienes una trayectoria y hoy día que el lugar de trabajo se está transformando, que las organizaciones se tienen que reinventar, tú tienes mucho que contar en eso. Pero te quisiera hacer una pregunta porque cada persona que he escuchado que tiene algo que ver con la montaña, que tiene esa pasión, siempre hablan del poder transformador de la montaña. Si, aquí yo invito a la audiencia a que te escuche en alguna de tus conferencias, en alguno de los foros donde tú hablas, que es donde cuentas muchas veces todo lo que pasó en la expedición y es apasionante, te he escuchado contarlo. La pregunta que yo te haría sobre tu experiencia cuando conquistas el Everest, ¿qué fue lo más transformador o dónde estuvo el momento clave crítico? ¿Al inicio de la escalada, de la subida, en medio o fueron los últimos metros, los últimos momentos? ¿Dónde estuvo ese momento definitorio de esa historia? De la expedición, los días más cruciales fueron después de más de un mes, como de 33 días en la montaña. Yo ya estaba desgastado y había perdido como 6 kilos de peso. Cuando yo voy a esta montaña, para que te des una idea, mi porcentaje de grasa en el cuerpo era 8%. O sea, yo tenía la condición física y la corporalidad equivalente a un atleta de primera división. Entonces, y pesaba 72 kilos. Entonces, imagínate pasar de 72 kilos a 65, 66 por ahí, previo a la ida a la cumbre. Yo estaba todo flaco, ya muy abusado por la montaña, quemado por el sol. Y se dieron dos cosas. Una era unos dolores tremendos en el pecho, porque tenía lo que yo asumía por otra expedición, fracturas en la costilla, en las costillas. Son fracturas longitudinales. Como la caja torácica por la poca presión se expande mucho y toses con mucha intensidad, se fractura a lo largo y puede ser muy doloroso. Y segundo, unos problemas estomacales de terror. O sea, lo peor que te puedas imaginar, teniendo que ir al baño a minutos de haber regresado del baño. Y se abre la ventana de buen clima. Para esto, a mí me decían, ya salte de ahí, ¿qué estás haciendo? Yo no, viene una segunda ventana, aguanté. Y cuando se ve que va a venir la ventana, yo estoy tirado en mi tienda de campaña sin ninguna fuerza, lleno de dolor. Y entonces decía, China, ahí viene la ventana, que cada vez era más clara, y no puedo ni pararme. Entonces, al día siguiente, finalmente digo, me voy a parar, me voy a vestir y voy a caminar, y si en 2 horas no noto un cambio, me voy a regresar. Víctor, de haber sido un bulto lleno de dolor, de frustración de la condición en la que estaba, a las 2 horas me sentía la persona más fuerte y capaz
que me había sentido en esa expedición. Increíble. Y cada paso me ponía más fuerte. Hice un tiempazo al campo 1, dormí, al otro día subí al campo 2, bueno, en una pelea con el viento y es un puerto donde hay mucho viento constantemente. Alcanzo campo 2, al otro día me voy a campo 3 para finalmente el 25 de mayo llegar a la cumbre. Entonces, fue increíble el sentirte indefenso y sin capacidad a de pronto sentirte caminar fuerte. Eso yo creo que fue el resumen de mis 47 años de vida, creo que los resumo en eso, ¿verdad? Esa capacidad de estar tirado, inservible, lleno de dolor, a hacerte cargo y tener la fuerza y la capacidad de avanzar. Ese resurgir, ¿no? Y que eso creo que es un mensaje bien poderoso justo en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, donde a veces nos podemos sentir que nos faltan las fuerzas, tanto a individuos como a familias, equipos, y creo que nos das un mensaje muy poderoso, Alex. Justo cuando creías que ya no podías, regresa en ti esa fuerza y, como dices, te lleva a empujar mucho más duro de lo que lo venías haciendo. Y es fantástico que nos puedas resumir esto. Y es importante lo que decías, compártenos esto. ¿Por qué la montaña es tan importante, la naturaleza, con esa visión que tú tienes, que además lo practicas y eres congruente con ese mensaje? Bueno, si el día que me muera, ojalá y pongan en mi tumba, la montaña transforma vidas. Es como resumo yo una experiencia en la naturaleza, ya sea de montañismo, de escalado o de caminata. Y es que lo que le pasa a nuestra biología, a nuestra química, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, cuando entramos a la naturaleza, es muy interesante. A los 20 minutos, dicen algunos estudios, empezamos a liberar dopaminas, endorfinas, excitocinas, y para nuestra mente, en la naturaleza hay patrones en los árboles, en el movimiento, en el sendero. Y hablando de meditación activa, dicen otros expertos que estos patrones visuales empiezan a generar en nuestra mente como estados de calma y de atención. Y esto, cuando vas solo o cuando vas con otras personas, emerge en una conversación diferente contigo mismo, con el otro. Y entonces en la montaña se habla diferente, se piensa diferente y se siente diferente. Además, hay otros estudios, por ejemplo, los árboles sueltan unas sustancias. Las sustancias a nosotros nos cargan de energía y de vitalidad. Finalmente, pues en una caminata en la montaña puedes resolver el peor problema de tu vida, salir recargado de energía, y es por este efecto de somos naturaleza. Lo nuevo, los edificios, los ambientes climatizados, las pantallas, es algo muy nuevo para nuestra biología, y estar en el ambiente natural es donde nuestra humanidad dice, ¡fuf! Estoy en mi ambiente, estoy con mis elementos, y creo que ese contacto, o perder esos contactos, pues nos hacen de pronto esta sensación de vacío y necesidad de algo que me falta y no sabemos qué es. Yo creo que cuando sientes que te falta algo y no sabes qué es, ve a la naturaleza y seguramente ahí vas a obtener una buena respuesta. Lo importante que es, que sin duda lo sabemos, y que es el reto que tenemos en la sociedad moderna. La tecnología es un hecho y la tecnología no va a parar de avanzar. La manera en que la tecnología entra en los hogares, entra en la vida de las personas, cada vez más automatización. Y hoy día situaciones como la pandemia aceleran varios años la agenda de transformación digital, donde la virtualización pues está mucho más acelerada de lo que esperábamos. Creo que es un gran mensaje el que nos das, donde sí recordar que el ser humano fue diseñado en medio de la naturaleza, y lo que nos dices pues es totalmente lógico, el impacto que la naturaleza tiene en nosotros, en nuestras ondas cerebrales, en los neuroquímicos que generamos, igual como la montaña. Probablemente dentro de todo eso que tú sabes también, yo he escuchado el tema de los estudios que demuestran cómo cambia toda la química del cuerpo cuando estamos cerca de cuerpos de agua, por ejemplo, al lado de un lago. Entonces, todo lo que es la montaña, el bosque, la naturaleza,
está más que demostrado, muchos estudios demuestran el impacto que tiene la naturaleza en cómo funcionamos los seres humanos. Y creo que el reto y la invitación es sin rechazar la tecnología, porque creo que eso pues se ha hablado en otros foros, no podemos tampoco pensar que nos vamos a deshacer de la tecnología. Tiene sus cosas, pero ¿qué podemos hacer a cambio en tener una vida con balance, con darles espacio? Y algunos tendrán más preferencia y necesidad por la naturaleza más a menudo, por periodos más largos. Cada quien en la dosis que pueda, pero sí es importante tenerlo porque sí transforma. Esos ojos que tú decías de cuando uno regresa, en mi caso es con Sisi, mi esposa. Para mí son esos ojos cuando vamos a lugares que yo los observo en ella, lo bien que le hace, lo mucho que le gusta y lo que le hace recordarnos como familia, lo importante que es tener contacto a menudo, tan a menudo como podamos con la naturaleza. Entonces, pues es un mensaje muy poderoso el que nos das, mi querido Alex. Y yéndonos fast forward al presente, hoy día, Alex, ¿en qué estás? ¿Qué estás trabajando? Tú que eres tan apasionado, tan dinámico, con toda esta pasión por la naturaleza. ¿En qué está trabajando hoy, Alex? ¿Hacia dónde está mirando? Sí, Víctor, y además antes de responderte y volviendo al tema de la naturaleza, otro de los elementos interesantes es que como de juego y reto natural, ¿verdad? Por los obstáculos y el subir y el bajar, pero no te crea sensación de pérdida o ganancia, como son algunos otros ambientes. Entonces, definitivamente no es luchar contra la tecnología, es darle a cada elemento en nuestras vidas el tiempo que se merece. Y bueno, el movimiento y los esfuerzos por salud pública, de llevar a los ciudadanos más oportunidades de convivir con la naturaleza son claros en muchos gobiernos progresistas que están tratando de regresarle a la gente esta oportunidad. Y bueno, yendo a la pregunta de en qué estoy ahora, pues precisamente uno de los proyectos que tenía dormido en mi vida tiene que ver con experiencias de inmersión en la naturaleza, inmersión total, y ahora durante esta pandemia lanzamos Ruta Odisea Montaña. Son experiencias de 7 días en el verano, fuera del verano son experiencias cortas de viernes a domingo, con grupos pequeños de máximo 12 personas que acompañados por un par de instructores viven una experiencia desde cero en la naturaleza, se cocinan, ponen su tienda, se meten a cañones, a retos donde se requieren cuerdas, mapa y brújula para salir adelante. Y bueno, ahora durante el verano y en estas temporadas hemos desplegado estos programas y vemos en los chavos cambios increíbles. Precisamente hoy lanzamos un campamento y me marca una de las mamás de un chavo participante de uno de los programas de Semana del Verano y me dice, Emilio nos vino a revolucionar. Se quedó tan enganchado con la naturaleza y la aventura que ahora nos lleva los fines de semana y tenemos que andar investigando a dónde ir y cómo ir para poder disfrutar de la naturaleza. Entonces, esto es algo que quiero recuperar en esta etapa de mi vida, como que al estar llegando a los 50 se siente como que tienes que volver a las raíces. Y ya he hecho esto en el pasado con jóvenes en riesgo y en aquellas épocas de inseguridad, no sé si recuerdas, donde no podíamos salir a acampar y a las montañas, se terminó el proyecto y ahora lo retomé y esto es una de las cosas que traigo ahora como un proyecto para brindar a familias y a jóvenes experiencias de inmersión en la naturaleza, buscando crear un antes y un después en sus vidas en cuanto a cómo se relacionan con la aventura y con la naturaleza. Vaya que es interesante la propuesta del proyecto y también nos regalas esta sabiduría que se va acumulando, ¿no? Y cómo la pones en el sentido de que a veces nos preguntamos si el propósito debiera ser solo uno en la vida o va evolucionando, ¿no? Y lo que nos dices es, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has visto, hoy vuelves a las bases y hoy retomas proyectos y hoy tienes una visión también clara de
¿Qué quieres compartir? ¿Cómo dirías, cómo definirías el impacto que quieres lograr en el mundo, Alex, con la visión que tienes hoy? Pues yo creo que tanto en proyectos como este como el de Odisea yo creo que el proyecto que todavía estoy gestando en esta etapa de mi vida, Víctor, y estoy como que dándole forma, pero si lo pudiera resumir en una palabra o en dos, es cómo vivir una vida desde el mundo, desde el lado de las posibilidades, sin limitantes, sin frenos, sin una sensación de pérdida desde el potencial, desde las capacidades, pero juntito y pegado, simple. Entonces, espero no ser malentendido, pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. O sea, una familia debería de ser capaz de vivir un fin de semana largo viajando a cualquier destino del mundo y disfrutando de cualquier hotel y de cualquier servicio y de la tecnología y demás, pero también creo que una familia debería de poder disfrutar de un jueves a domingo en nuestra sierra, en una cabaña simple, rústica, sin internet, sin conexión, y debería de gozarlo tanto o igual como el viaje alrededor del mundo. Y creo que cuando no podemos acceder a esa vida bonita, bella, en lo cercano y en lo simple alrededor de nuestro día a día, pues no hay fórmula para el éxito, porque imagínate, todos los humanos vamos a tener que viajar al otro lado del mundo para experimentar un fin de semana divertido y que valga la pena. En principio no es sustentable, no hace sentido y no está al alcance de todos, pero sí está al alcance de todos un fin de semana en familia, en la naturaleza, en un área natural cercana a tu casa. Si no podemos disfrutar de un río, de un arroyo, de una montaña, alrededor de nuestra casa, con bajo impacto ecológico, lugares bellísimos, Víctor, por ejemplo, aquí en Monterrey, la sierra que tenemos, de la Huasteca, aquí frente a nuestras casas, el sur, allá por Allende y Montemorelos, tanto de este lado como el lado interno de la sierra, es un paraíso. Y creo que las familias deberíamos de poder disfrutar más de una vida simple alrededor de nuestras casas, y que tiene que ver con estos nuevos ciudadanos, ¿verdad? Que viven y disfrutan más, porque es lo que permite que las ciudades evolucionen a formas de vida más sustentables, más al alcance de todos, más seguras, donde salimos y convivimos en estas áreas naturales. Y en estos tiempos de pandemia, un efecto positivo, todos los trekkings y hikings y veredas que hacíamos por aquí, que éramos siempre los mismos, ahora vas y es filas y filas de personas caminando. Es algo bonito que nos ha dejado el coronavirus, ¿no? Muchísimo más personas disfrutando de estas veredas simples y al acceso de todos. Pues sin duda que es una misión sumamente importante, Alex, y es esa parte de activismo que tú tienes, porque lo mismo pasa con, por ejemplo, la cruzada, pensemos, hábitos como la alimentación, ¿no? Sabemos es un problema de salud pública, la problemática que trae a los individuos, pero incluso a la sociedad, al país, el tema de salud. Entonces, promover ese tipo de cosas es sumamente importante y se vuelve importante alguien también, qué bueno que seas tú el que tome esa bandera, promover lo importante que es en el balance de vida de los seres humanos el contacto con la naturaleza, porque sí tiene mucho que ver con elevar nuestra naturaleza humana, nuestro espíritu humano, el poder tener personas más conectadas consigo mismas, más conectados con los demás, a pesar de que estemos, como dices tú, en una pandemia. Podemos, por cuestiones de sana distancia, estar en aislamiento social, pero el contacto con la naturaleza pues está ahí y podemos tomarlo y debemos tomarlo. Entonces sí creo que es muy importante, como dices tú, que se tome en la agenda de los gobiernos, que se tome en la agenda de las instituciones, de las familias, el tener este balance y este contacto. No es el problema la tecnología, sino el tema es la importancia de generar mejores hábitos en las personas, en las familias. Y qué bueno, me da muchísimo gusto escucharte en esta siguiente visión que tienes hacia adelante sobre
abanderarte, tomar esa bandera con tú o con quien más sea para llevar la naturaleza a un nivel de importancia que nos haga pensar, reflexionar y actuar a las personas para estar más en ese contacto por los beneficios que tenemos. Alimentarnos, mindfulness, ese tipo de cosas que se promueven, alguien tiene que promoverlas y qué bueno, Alex, que tú seas uno de ellos que lo está promoviendo porque además con mucha coherencia, ¿no? Por la manera en la que lo vives. Sí, Víctor, pues creo que coincidimos en que una vida simple, que atiende lo esencial, en todas estas interacciones con equipos y empresas y ejecutivos que he estado ha pasado igual. ¿Qué es lo que más has disfrutado? Volver a comer en familia, volver a estar con mis hijos en las actividades diarias, que de hecho el doctor Herbert Benson, no sé si te es familiar, pero el Herbert Benson fue quien desde como la ciencia de la Escuela de Medicina de Harvard fue el que estudió la meditación y empezó a retar a sus colegas de cómo había que desarrollar un área de la medicina mente-cuerpo. Entonces, en su libro, que se llama La respuesta de relajación, cuenta de un estudio de cómo en las sociedades y en las comunidades donde las personas viven una vida más completa, esto significa que se cocinan, hacen sus propias cosas y en comparación a una vida especializada. Me baño, manejo, me voy a trabajar haciendo lo mismo, me regreso y tengo que comprar mi comida, tengo que mandar mi ropa a lavar a otra parte y esto lo llaman sociedades de especialización. Es ahí donde se desarrolla la presión arterial alta, la hipertensión. En las comunidades que viven una vida más completa, no hay problemas de hipertensión y su propuesta es estas tareas simples del día a día de preparar tus alimentos tienen efectos muy poderosos porque llevan tu atención a algo concreto, específico y sí, claro, es padre pedir comida y que te la lleven a la casa o ir a restaurantes donde cocinan delicioso. Pero no hay nada mejor que una sopita caliente hecha por tu esposa o por ti en casa al final de un día. O bueno, debería de serlo. Y bueno, Herbert Benson fue, su tutoría y sus estudios fue a quien yo estudié, allá por el 98 y 99, en mis ataques de pánico, y con él aprendí los métodos de respiración y de meditación para no tomar medicamentos contra la ansiedad y aprender a meditar. Entonces, o sea, se dice bien simple, una vida simple, ir más a la montaña, pero hay mucho detrás de por qué nos conviene cocinar en familia al final del día en lugar de solucionarlo con una aplicación. Y Odisea, pues ahí está, ¿verdad? Y somos un equipo de consultores. Pero yo, Alex, mi labor ha ido también más al corazón de lo que importa en las relaciones entre los equipos ejecutivos para que se vuelvan un equipo más poderoso. Entonces, si bien utilizamos la tecnología y demás, pero hay algo que se gesta en cómo se comunican, cómo se tratan y cómo se hablan, que al final determina el éxito o no del equipo por encima de capacidades y recursos. Y eso es a donde estoy llevando este concepto de simple, ¿verdad? Un equipo de mejor desempeño está en cómo nos relacionamos y cómo nos hablamos. Es tan importante como la tecnología o los sistemas que implementamos para nuestro seguimiento. Y es ahí donde estoy tratando de enfocarme. Conexión persona a persona, poderosa, significativa y relevante. Pues muy importante misión, Alex. Creo que es una muy buena conexión. Es importante promover lo que creemos y cuando viene de alguien que lo vive y demás, toma mucha más fuerza. Conozco tu trabajo, sé tu impacto en las organizaciones, en los equipos. De hecho, aprendí mucho de ti el tiempo que tuvimos trabajando cuando yo me independicé. Y es algo que en lo que siento que estamos en esa misma cruzada.
mucho de este rol como consultores, como coaches, como facilitadores, como sea la manera en la que entregamos este servicio a las organizaciones, va mucho a invitar a la gente, a inspirar a la gente a hacer cambios positivos en su estilo de vida. Y es de lo que estamos hablando, estilos de vida. Es un mundo diverso, es un mundo en el que hay muchos estilos de vida, habrá personas que estén ávidas de experiencias como estas. Habrá algunas que experiencias como estas son justo el miedo que tienen que atravesar, ¿no? Que tal vez la naturaleza y demás es algo que les gusta, pero que ahí es donde asesorarse, ponerse de la mano con gente profesional como tú, pues va a ser de mucha ayuda. Y habrá personas que llegará su momento, ¿no? Que es importante escuchar y atender estos mensajes, como dices tú, de la simplicidad, las múltiples posibilidades y la simplicidad. Ya lo decía Steve Jobs, ¿no? La última sofisticación es la simplicidad. Y lo simple no necesariamente muchas veces es sencillo, ¿verdad? Para simplificar la vida muchas veces hay que hacer cosas importantes y tomar decisiones importantes. Pues te deseo muchísimo éxito, Alex, seguramente lo tendrás. Tanto en el ámbito de tu trabajo con las organizaciones, seguir esa carrera larga y próspera que has tenido y esta pasión que estás también poniendo hacia adelante para transformar, para inspirar no solo personas, sino, pues, como dices tú, ¿no? Incluso debieran ser hasta políticas públicas las que se deben implementar en este tipo de cosas. Pues ya hacia el final de la entrevista tenemos nuestras dos preguntas en este podcast. Y con todo esto que nos cuentas, Alex, ¿cómo explicarías tú, cómo entiendes tú que funciona el universo? No hay un universo, hay muchos universos y usualmente cada universo habita dentro de cada ser humano. Y creo que este universo es muy relacionado al viaje del héroe, a este camino y a esta trayectoria. Y tal vez lo que pudiera decir es que el entendimiento del universo, cómo jugar a estar en el universo, vivir en este universo y cómo salir exitosamente de él, creo que es un proceso que se reinterpreta varias veces en nuestra vida. Entonces, yo diría que el universo es como esta experiencia humana de venir, avanzar o a dar el siguiente paso de tal forma que puedas seguir con fuerza y vitalidad, que puedas seguir experimentando la belleza del universo, de tu historia, con fuerza y vitalidad. Tal vez mi respuesta es algo ambigua o amplia, pero ¿qué está detrás de esta respuesta? He pasado por diferentes filosofías de religión, tratando de pescarme de ellas, y en todas ha habido algo que de pronto digo, ya esto no me hace sentido, y lo que veo a otros hacer con esta filosofía o con esta creencia, no lo puedo hacer yo también, y tampoco puedo fingir que experimento eso que ellos me dicen. Y lo intenté desde varias religiones y filosofías, y he aprendido a tomar de cada una de ellas lo que me asienta mejor. Creo que el universo, el entendimiento del universo está amarrado a esta interpretación de espiritualidad y de quiénes somos. Eso es sin duda algo que creo que cambia y se reinterpreta varias veces a lo largo de nuestra vida. Por eso es tan importante esta pregunta para nosotros, Alex, y esta respuesta es muy enriquecedora porque efectivamente creo profundamente que no hay una sola fuente o un solo repositorio de la verdad sobre la vida, el universo, sino que está en cada uno de nosotros. Por eso cada definición de cómo funciona el universo es importante, es trascendente y es válida. Y esta que nos das, sin duda, es muy ilustrativa, muy honesta y muy clara, ¿no? Porque así estamos también ante diferentes situaciones, tomando de diferentes fuentes, bebiendo de diferentes fuentes, ¿verdad? Y para ti, Alex, después de todo lo que hemos charlado, ¿qué es ser injodible? Pues yo creo que tiene que ver con esta interpretación de qué es el universo, y pues el universo es cada ser humano con su experiencia de vida. Y desde ahí creo que, como yo entendería injodible, yo le agregaría como injodiblemente humano.
y, y creo que en lo personal, pues me ha tocado a veces esta montaña rusa, ¿verdad? Donde a veces estás arriba y con todo y hay veces que estás abajo y la situación que te tiene así no entiendes ni cómo ni por qué, ni crees que en principio te debería de tener ahí. Yo creo que ser injodible es ser un ser humano que le da la bienvenida a lo que esto significa y ser humano significa a veces estar lleno de certeza, de fuerza y de vitalidad y a veces significa estar en la lona, cansado y fastidiado. Y creo que en la medida en la que lo reconoces, como que te das permiso de vivir un poco ese proceso para resurgir de nuevas y mejores maneras. Y eso implica pues muchas facetas y experiencias a veces no tan agradables como quisiéramos y otras veces pues momentos de cumbre de brillo donde crees que las cosas no pueden ser mejor y al otro día todo cambia y entramos en dudas y en problemas que a veces uno mismo se crea y que uno no entiende cómo, pero todo nos pasa de vez en cuando. Dices algo muy cierto y muy poderoso, o sea, es intrínseco del ser humano ser injodible, es intrínseco de nosotros el conectar con nuestra humanidad y el saber que somos esa combinación de luz y sombra, ese hay arriba y hay abajo, y eso es lo que nos hace ser lo que somos y apreciar la vida cuando hay, cuando no hay, como viene, y levantarnos cuando hay que levantarnos después de las caídas, sin duda. Muy inspirador, mi querido Alex. Pues es verdaderamente un placer tenerte aquí. Por favor, dile a la audiencia dónde pueden conectar contigo, con tu consultora, dónde te pueden encontrar, dónde es fácil contactar a Alex y a Odisea. Claro, Víctor, y bueno, lo último, acordándome de una imagen así que se vino a mi mente ahorita que me preguntaste qué es el universo, lo que se vino a mi mente fue mi spot favorito del mundo, que es un lugar que se llama La Trinidad, acá en la sierra, por Allende, arriba, en un pequeño ejido, y ahí a veces acampamos y volteas arriba y pues ves la bóveda celestial, ¿verdad? Es el universo que se abre. Y ahí me estaba imaginando que estaba tirado respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el universo? Entonces, tal vez la respuesta más honesta, porque no me podía quitar esa mente de esa imagen de cómo se ve el cielo ahí, es, no sé qué es el universo, pero lo puedo ver, lo puedo admirar, lo puedo sentir. Tal vez lo que trate de poner en palabras, pues, cómo le va a hacer justicia a eso que se ve a tu alrededor. Y bueno, gracias por evocar esa imagen de estar ahí tirado en el pasto de la montaña con ese espectáculo. Viendo las estrellas. Víctor, mis redes son, el Instagram es AlexV de Villarreal, AlexV arroba alexv.odisea. Ese es mi Instagram personal. Y por último, mi correo electrónico, para los que no usan Instagram, es alex@odisea.life. No respondo tan rápido, pero siempre trato de responder. Todo. No, pues, Alex, verdaderamente un honor, decía yo al inicio del episodio, pues es para mí muy, muy significativo tenerte aquí por el aprecio, la admiración y porque mucho de esta manera de reinventarme en mi propia historia, se trata de tu historia, pero en mi historia que también conoces una parte, para mí una de mis reinvenciones fue independizarme y fue dedicarme a lo que me dedico hoy día, que con mucho gusto creo que compartimos una vocación en ciertas cosas que hacemos similares, trabajando con individuos, con equipos. Y pues te cuento entre mis maestros, lo he dicho en otros foros, cuando yo empiezo en este mundo de la facilitación, de la consultoría, del trabajar con individuos, pues sin duda aprendí de los mejores y uno de ellos, sin lugar a dudas, fuiste tú, Alex. Así es que hay un lugar muy especial para ti en mi carrera, en mi corazón, en mi trayectoria.
y pues qué gustazo tenerte aquí, que hayas aceptado, que estemos charlando y pues que sea la primera de varias cosas que podamos compartir con la audiencia, porque creo que tienes mucho más, hay mucho jugo más que sacarle a Alex Villarreal y sobre todo con esta visión que traes que creo que necesita mucho el mundo. El mundo necesita más gente como tú, Alex, que nos conecte con lo básico, con lo simple que podemos llegar a ser y poderosos. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti, Víctor. Creo que pues la admiración es mutua. Siempre súper interesante tu capacidad de unir como esta parte de la vida, de los negocios y al mismo tiempo aterrizarlo a cosas tan prácticas, concretas y efectivas para implementar en la vida de las personas y de los equipos. Algo que admiro mucho en ti, esa capacidad como de unir estos dos mundos que a veces usualmente vemos separados como en algo único y útil, y creo que por los episodios que había escuchado de Injodible y este esfuerzo que haces, pues la verdad agradecido y muy honrado de haber sido invitado y haber platicado y reconectado con estas buenas historias, nuestra amistad y el caminar juntos. Así es, esa amistad que además se extiende a la familia para que la audiencia sepa, vivimos en la misma ciudad, estamos conectados por muchas cosas como lo profesional, pero también por la familia, nuestros hijos son amigos, estudian en la misma escuela y pues hay un cariño muy grande entre las familias, una gran admiración. Ya tendremos a Leti, sin duda ya platiqué en algún momento con ella de invitarla también al podcast y es una historia, bueno, por eso son pareja, por eso brillan estos dos. Y pues despidiéndome, mi querido Injodible, a mí me encuentras en Instagram en Ser Injodible, en Facebook en Ser Espacio Injodible y en nuestro sitio web injodible.mx, donde vas a encontrar, además de los episodios de podcast, los audios, vas a encontrar artículos de blog donde tratamos de condensar esta sabiduría, este conocimiento que tomamos de mentes como Alex, de corazones ardientes que nos inspiran. Así es que espero que estés dándote cita para nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias. Un abrazo, Víctor. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.